Bienvenidos todos al Apix Experience Talks, la primera edición del podcast de Apix. Lo estamos generando aquí desde Sao Paulo, desde el marco del Apix 2023. El día de hoy vamos a hablar de Open Banking, de cómo el contexto de Open Banking está alterando, está cambiando el ecosistema financiero. Vamos a hacer un enfoque en Colombia. Para esto tengo el honor de presentar a tres grandes invitados que están haciendo mucha presencia en todo el ecosistema financiero en Colombia, que hoy tenemos la fortuna de contar con ellos aquí en el marco del Apix en Sao Paulo. Y bueno, voy a presentarlos rápidamente. Primero nos acompaña Luis Zapata de Bancolombia. Ahorita nos cuentas un poquito más detalles sobre tu rol. Gabriel Santos de Colombia FinTech, y también nos acompaña Daniel de Aval Digital Labs. Así que bueno, un gusto, señores, tenerlos aquí. Vamos a tener una conversación muy enfocada en temas de Open Banking. Un placer estar con ustedes y les cedo la palabra para que se presenten. Gracias, José, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para que hablemos un poco de la evolución del sistema financiero, de Open Banking, de Banking as a Service. Y tenemos un reto todos juntos. Tenemos un reto, compañías de tecnología, compañías fintech, startups, colegas de la industria financiera, de evolucionar nuestro sistema financiero. Tenemos una tarea grande de generar inclusión financiera, de hacer inclusión financiera, de digitalizar más el efectivo, y así es la manera como crece el país. Así creemos firmemente en Bancolombia, que es la manera como desarrollamos una sociedad sostenible. Seguro, seguro. Y para este propósito las fintech juegan un papel muy importante, Gabriel. José, pues muchísimas gracias por la invitación. Parece una discusión fantástica. Daniel y a Luis también un especial saludo. Nosotros desde Colombia FinTech tenemos un mandato por el cual regimos todo lo que hacemos, y es aumentar la competencia y que eso genere bienestar en el país. Yo creo que este es uno de esas discusiones donde cuando todos nos sentamos en la mesa y ponemos ese foco en generar bienestar a millones de colombianos que lo requieren, que lo necesitan para mejorar sus capacidades y sus necesidades de vida, pues eso es fantástico. Entonces, gracias por abrir este espacio donde estoy seguro que podremos tener discusiones en esta ocasión y más adelante profundas para ver cómo entre todos y de la mano desde los actores incumbentes, disruptivos, nuevos, viejos, podemos lograr, digamos, a ese estándar de vida mejor para los colombianos. Excelente, excelente. Como les decía previamente, ojalá que este sea el primero de muchos espacios que podamos compartir y podamos seguir evangelizando el sector financiero con todo lo que estamos hablando sobre Open Finance y todos los temas que vamos a traer más adelante. Un gusto tenerte aquí también, Daniel. Mil gracias, José, y mil gracias, Ensedia, por la invitación. Creo que parte de construir un ecosistema de Open Finance está en construir conocimiento, en cómo somos competencia y no competencia, y cómo aunamos esfuerzos dentro de los diferentes entes, tanto las fintechs como los bancos tradicionales, los nuevos jugadores, el ente regulador y entre otros. Entonces creo que este tipo de espacios nos generan bastante valor para el ecosistema de Open Banking, y seguramente pues, de acá van a salir conclusiones muy importantes. Excelente, bueno, vamos a empezar a entrar en materia, muchachos, y para esto me gustaría poner un poquito de contexto en lo que está pasando en Colombia. Se expidió el decreto 1297 el año pasado. El gobierno le está dando un apoyo muy grande con el Plan Nacional de Desarrollo también en este contexto de Open Data. La Superintendencia Financiera recién publicó para comentarios el borrador de los estándares tecnológicos y de seguridad de las APIs, así que se están dando pasos interesantes desde el regulador. Incluso el regulador está generando espacios en donde diferentes actores del ecosistema están participando en este contexto nuevo de Open Banking. Así que la pregunta inicial va a estar dirigida hacia: ¿está la industria financiera lista en Colombia para afrontar los cambios que va a traer el Open Finance en este sentido? ¿Están dispuestos ellos a hacer la inversión necesaria para garantizar una evolución digital que les permita aprovechar este contexto, adoptar este contexto? Empecemos por ti, Luis. José, primero que todo, voy a hablar un poco desde el lenguaje, y empecemos hablando de Open Data. Y afortunadamente tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que está respaldando el Open Data, y que no nos quedemos en el Open Banking. Creo que tenemos una experiencia que capitalizar de UK, de México, de Australia, de Brasil, donde entendemos qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Y partir desde la ambición del Open Data en Colombia es que tenemos todo en construcción para ser uno de los mejores modelos de banca abierta y de Open Data en el mundo, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, sí, la industria financiera tiene toda la disposición, tiene el mindset para que entendemos y somos conscientes de que el dueño de los datos es el usuario.
y que un usuario que pueda estar empoderado y con los mecanismos fáciles de compartir datos o de revocatoria de compartir sus datos, podemos generar más inclusión financiera, podemos generar un mejor sistema financiero, pero repito, partamos del Open Data, que a través del Open Data, con los datos de las telcos, con los datos de los retailers, con los datos de los sistemas de transporte público, con los datos de los colegas, tanto fintechs como bancos, podemos crecer el sistema financiero. Entonces, yo siento que mis colegas y particularmente Bancolombia estamos listos, estamos invirtiendo y definitivamente tenemos toda la disposición a que se dé un Open Banking de estándares mundiales en Colombia. Pues yo creo que este es un cambio de paradigma fantástico como país, ¿no? Yo creo que primero como industria, poder tener esta conversación que quizás antes fuera impensable tener sentados, hace 5 años, tener sentados fintechs y bancos hablando, digamos, de una dirección conjunta en beneficio de la mayoría de la sociedad, era quizás algo impensable en nuestro país, ¿no? Éramos desde el lado de las fintech quizás demasiado novedosos. Hoy ya hemos entendido que ese propósito de inclusión financiera, de mejorarle la calidad de vida a los colombianos, es un propósito que a través del Open Data nos va a llevar al mismo puerto. Entonces, yo creo que Luis tocaba un tema clave, sobre todo en materia de telcos y datos, digamos, transaccionales de comercio. En Colombia todavía tenemos unas cifras muy bajas en materia de acceso al crédito. Y dentro, digamos, de la apertura de los datos, tanto el sector privado como el sector público va a permitir a las fintech acceder a unos de los datos recurrentes que más nos pueden hablar del perfil crediticio de las personas más vulnerables, ¿no? A medida que uno va bajando digamos, en la escala de personas y su acceso a servicios financieros, se da cuenta que esos datos se están volviendo cada vez más escasos, pero que hay algunos que hablan muy bien de la cantidad de muchas personas en su recurrencia de datos, que nos va a permitir a nosotros armar un perfil crediticio alternativo para ofrecerle crédito a millones de personas que hoy tristemente no son sujetas de crédito. Entonces, desde el ecosistema fintech nosotros hemos sido casi que quijotescos empujando esta nueva realidad y esta frontera, digamos, de la regulación, ¿no? Y a veces somos demasiado vocales, es porque creemos que en esa posición más extremista, tanto de costos como de regulación, como de obligatoriedad, es uno de los pilares fundamentales por medio de los cuales hoy podemos tener esta discusión, ¿no? Esta discusión de uno a uno, de decir, esto es lo que necesita el país de esta forma y así es que vamos a generar este beneficio. Entonces, las fintech del país están listas y ávidas de poder tener ese relacionamiento con la banca tradicional y con los millones de usuarios que yo creo que van a ingresar al sistema financiero a través de esta nueva normatividad. Entonces, estamos listos, dispuestos y ávidos de hacerlo para lograr tener un ecosistema fintech y un ecosistema financiero mucho más grande y saludable. Sí, yo creo, José, en nuestro caso, creo que, y hablas del regulador, pues creo que tenemos un muy buen regulador y que de alguna manera, pues Colombia salió al paso en términos de regulación de Open Finance, pero más que eso, creo que las compañías estamos entendiendo por qué se está dando esto, y no necesariamente es por un tema estrictamente legal. Sabemos que es la experiencia del cliente, es que el cliente es quien nos debe jalonar a mejorar su experiencia, a disminuir la fricción y a posicionarnos como esa banca invisible de la que hemos estado hablando en diferentes contextos. 2, también entendimos, pues, digamos, de alguna manera cuáles son las ventajas de hacer parte de un sistema de colaboración, pues, que genera competencia, que genera portabilidad y que genera, digamos, que otros valores fundamentales bastante importantes. Entonces, desde la perspectiva del grupo de Aval Digital Labs, también siento que sí estamos listos y sí estamos dispuestos a hacer inversiones importantes, entendiendo que no solamente estamos cumpliendo un aspecto legal, sino que estamos mejorando de alguna manera la calidad de vida de los clientes, la experiencia de los clientes y, fundamental, pretendiendo traer más inclusión financiera. Y justamente estamos ahora en Brasil, en un mercado en donde fue la obligatoriedad del regulador la que hizo que muchos de los actores empezaran a involucrarse activamente en este nuevo modelo, ¿no? Aprovecho esto para hacer una invitación a las empresas del sector financiero a que no lo asuman como un contexto, una adaptación a un marco regulatorio, sino más bien lo asuman como una oportunidad para diferenciarse a partir de la innovación, para compartir, para co-crear y para pensar que el cliente está en el centro y que se van a gestar cambios siempre enfocados en ese usuario final del sector financiero. Luis Miguel, y específicamente sobre Bancolombia,
¿Qué está haciendo Bancolombia hoy en términos de Open Banking? ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, José, nosotros siendo coherentes con lo que hemos hablado de que vemos en el Open Banking un modelo de inclusión financiera, un modelo donde el país puede escalar el nivel en tema de sistema financiero. Estamos con un modelo de Banking as a Service, donde tenemos más de 80 APIs abiertas al público para que puedan consumir la billetera, para que puedan consumir el crédito de consumo, para que puedan consumir remesas, ¿sí? Adicionalmente estamos próximos a la apertura de APIs, las tradicionales del Open Banking, balance de las cuentas, movimientos, pertenencia de cuentas, para que de alguna manera las fintechs, startups y las empresas de base tecnológica puedan desarrollar modelos de negocios a partir de esto. Y tú lo decías muy bien, nosotros no lo vemos como un mandato regulatorio. Aplaudimos la regulación, aplaudimos la normatividad porque nos da estándares, nos da orden, pero ha sido el decreto 1297 de 2022 ha sido un decreto equilibrado, donde incentiva a los bancos, donde incentiva al mercado y donde podemos ver más un modelo de negocio conjunto para que sea sostenible en el tiempo y para que haya más inclusión financiera. Entonces próximamente vamos a tener las APIs tradicionales de Open Banking, balance de cuentas, movimiento de cuentas y pertenencia de cuentas. Muy interesante, una invitación también a los que nos están escuchando a empezar a probar, a aprovechar que Bancolombia tiene esta disposición y esta apertura para empezar a estos primeros pasos de Open Banking en el país, a que bueno, que experimenten, prueben, se acerquen. Y recientemente lanzamos en nuestro PFM día a día en la aplicación la agregación de cuentas, ¿sí? Hoy un cliente de Bancolombia puede ver en la gran mayoría de bancos sus saldos, sus movimientos, categorizar sus gastos y categorizar sus ingresos para tener una mejor salud financiera, un mejor bienestar financiero. Eso es lo que estamos buscando, que el Open Banking sea más un modelo de evolución financiera más que desde una óptica de regulación. No, impresionante, impactante. Creo que el trabajo que está haciendo Bancolombia sí ha servido mucho de referencia para el sector y de hecho, y aprovechando lo que acaba de comentar Luis Gabriel, ¿cuál visualizas que será el futuro del sector fintech, teniendo en cuenta este abanico de posibilidades nuevos que se abren con el Open Banking? Pues es difícil vislumbrar a dónde vamos a llegar, pero yo creo que acá hay un par de temas específicos que permiten de alguna forma entender la magnitud al menos de lo que va a ocurrir. Colombia, yo creo que en América Latina nosotros podemos ver una similitud de tanto de un sector financiero pre-Open Data y post, por ejemplo lo que ocurrió acá en Brasil, los beneficios que eso trae en materia de innovación y de costos de adquisición, y yo creo que eso va a ser esencial en Colombia. Todavía en Colombia, digamos, diseñar una fintech de cero, uno de los costos, digamos, más agresivos, si se quiere, para la innovación es la adquisición de clientes. Eso hace que la innovación en el sector financiero se convierta en una innovación de nicho, ¿no? Es decir, a muy escasos ejemplos tenemos de una persona de una universidad de poco renombre que a pulso haya logrado conseguir el dinero necesario. Muy escasos, no cero, pero muy escasos. Esto, digamos, este nuevo paradigma permite revolucionar la forma en que el sector financiero va a innovar, ¿no? Reduciendo sustancialmente el costo de adquisición de clientes, convirtiéndolo en un costo por competencia de producto y no por músculo financiero. Tenemos que casi que vamos a lograr una horizontalización del costo de adquisición de clientes, lo que va a permitir muchos más jugadores nuevos, más disruptivos, ideas mucho más novedosas. Una persona hoy en día que se pueda lanzar con $50,000 y un PowerPoint y no $1 millón y un PowerPoint podrá competir, digamos, con otros aplicativos del sector financiero disruptivos, y eso genera bienestar, genera que los incumbentes, hablando ya del sector fintech, que las grandes empresas fintech del país tengan que estar renovando y repensando sus modelos de negocio, siempre viendo cómo les va a llegar competencia desde abajo, y eso yo creo que genera en una suma agregada un bienestar difícil de saber a dónde vamos a llegar. Yo creo que esto también permite a los modelos existentes generar un bienestar inmediato en la sociedad, que va a ser, primero, yo creo que haya una mejor percepción del sector financiero, si se quiere. Yo creo que no es un secreto que
que desafortunadamente no gozamos de la mejor reputación dentro de a pesar de que generamos un bienestar social impresionante dentro de todo el agregado de la sociedad colombiana. Entonces yo creo que este nuevo escenario de competencia va a generar mejores tasas, más montos, reducción de tiempos, procesos más eficientes desde la incumbencia y desde la disrupción, que nos va a permitir a nosotros tener un sistema financiero agregado mucho más saludable. Hacia allá es a donde vamos, hacia más servicios, más baratos, impulsados por innovación mucho más económica y un nivel reputacional mucho mejor. Muchas gracias, Gabriel. Creo que los beneficios en general de este nuevo marco de Open Banking y de la participación que tienen las entidades financieras junto con las fintechs es claro, y a través de las dos intervenciones previas pues, podemos entender cuáles son y a qué están asociados. Pero claramente estos beneficios también traen una serie de desafíos, Daniel, y me gustaría entender de parte de Aval Digital Labs cómo ustedes están viendo esos desafíos y cómo creen que esos desafíos pueden ser superados en pro de fortalecer todo este ecosistema. Claro que sí. Yo creo, José, que en primer lugar vamos a hablar de un intangible que es el mindset open que debemos tener todos en este nuevo paradigma. Es decir, cómo nosotros empezamos a repensar cómo diseñamos nuestros productos, cómo diseñamos nuestra experiencia, con quién lo compartimos y entre otros. Creo que eso es supremamente importante, que a nivel industria tengamos una evolución en el mindset open, por decirlo de alguna manera. Dos, tenemos un desafío de alguna manera de estandarización, cómo disminuimos las asimetrías que existen entre diferentes jugadores del mercado. Pues con eso me refiero a jugadores tanto del sistema financiero como no financiero, porque empezamos a hablar de conceptos de Open Data y la integración con retailers y con algunos otros jugadores en el mercado. Tres, y me voy a enfocar en el cliente, cómo somos capaces como industria de traducirle al cliente los beneficios que tiene el Open Finance y cómo le brindamos seguridad sobre lo que el cliente está haciendo. Recordemos que lo que el cliente está poniendo en nuestras manos para que de alguna manera lo administremos, resaltando que no somos los propietarios del dato, pero que de alguna manera sí lo estamos administrando, es la seguridad justamente de ese dato. Entonces debemos traducirle al cliente más seguridad, menos fricción, y debemos proporcionarle casos de uso que de alguna manera permitan identificarle o que está mejorando su calidad de vida. Es el caso de Pix acá, por ejemplo, que lo hemos estado mencionando recurrentemente, es la implementación del Open Banking o la traducción del Open Banking en beneficios tangibles para el cliente. Creo que esos son de los principales retos que nosotros tenemos que afrontar como industria. No, excelente, excelente. Y bueno, digamos, hemos hablado varias veces aquí en este escenario, en este podcast, de la importancia que tiene el cliente final. Y hemos visto que claramente el factor común que tenemos, la búsqueda común que tenemos todos es cómo podemos mejorar la vida de ese cliente final. Y en ese sentido, ¿cuáles ustedes consideran que son las principales barreras que impiden la inclusión financiera y cómo el Open Banking en este nuevo contexto va a ayudar a eliminarlas, aumentando esa bancarización en la población? Si quieres empezamos también contigo. Claro Dani. que sí. Gracias, José. Yo creo que hay un primer factor que justamente Open Finance nos va a permitir, que de alguna manera solucionar, y es el acceso a información diferente a lo que tradicionalmente hemos consumido. Es decir, nosotros nos hemos basado en sistemas de scoring de alguna manera tradicionales, donde vamos a los buros y les preguntamos, y creo que Open Finance, Open Banking, incluso Open Data, nos va a permitir ir más allá y empezar a construir o a refinar algunos de los modelos alternativos de crédito que tenemos. Entonces, al tener acceso a la información, pues podemos saber el cliente cuánto consume, cada cuánto consume, y tratar de estimar cuáles son los flujos de efectivo que ese cliente tiene. Entonces creo que al lograr complementar esa información, y aplicar algunas otras herramientas tecnológicas como inteligencia artificial y entre otros, creo que podremos tener mucha mejor información que nos va a permitir incrementar la inclusión financiera. A eso le sumaría también, pues creo que es un tema fundamental, y es la información, la educación financiera que le damos a ese cliente. Pues todavía existen miles de oferentes de crédito informal que de alguna manera, y por decirlo de manera muy tradicional, van a la casa del cliente y le ofrecen el crédito en su casa. Entonces, de la misma manera, nosotros, pues como entidades financieras, debemos acercarnos a donde el cliente regularmente se mueve, a donde el cliente satisface sus necesidades. Y entonces es ahí donde empezamos a hablar de casos como finanzas en bebidas, donde el cliente quizá no se encuentra en el supermercado, no se encuentra en la tienda, y ojalá dentro de su cotidianidad podamos estar como con mucha más frecuencia y penetración. Yo creo que uno de las discusiones recurrentes es para aumentar la inclusión financiera en este país, yo creo que tener una discusión público-privada, porque acá hay un esfuerzo inmenso que yo creo que es un punto sobrediscutido de cómo tener más información y tener mejor información permite hacer un mejor perfilamiento. Yo creo que ese es uno de los temas transversales y transformacionales de una política de datos abiertos, como
quienes originan crédito pueden acceder, lo hablábamos anteriormente, a los datos de las telco, a los datos de pago de servicios públicos, pago de transporte masivos, a la recurrencia de información financiera. Pero también hay un esfuerzo desde lo público inmenso, y es en Colombia el Estado es uno de los responsables de que no hayamos logrado mejores cifras de inclusión financiera. Cuando el Estado colombiano tomó la decisión de imponer una tasa artificial máxima del acceso al crédito, es decir, de imponer una tasa de usura, es una discusión 100% política, 0% técnica, pues dijo que las personas que representen un perfil de riesgo superior a esa cifra, pues son personas que no son sujetas de crédito en el país. Se ha tratado de morigerar con categorías crediticias como el microcrédito y otras, pero por más información que tengan, digamos, dos monstruos como el Grupo Avalo, como Bancolombia o como cualquier fintech en el país, pues ya sabemos todos que tenemos un techo y que cualquier persona que se repute con un riesgo superior a X, lo que sea la tasa del día, la tasa de usura del día, pues es una persona que no, según el Estado colombiano, no es una persona que sea sujeta de crédito. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos un techo, por más información que podamos acceder y por más, digamos, open data y lo que sea que tengamos, pues tenemos un techo, y ese techo pues desafortunadamente deja fuera a las personas más vulnerables, sin acceso al mercado laboral, sin acceso a servicios financieros competentes, y usualmente hay unas brechas de género, de edad, de educación absolutamente salvajes. Entonces yo creo que podemos tener esta conversación de manera recurrente frente a lo que los privados podemos hacer, pero es una conversación coja si nosotros nos sentamos al Estado colombiano, y yo creo que es algo donde todos tenemos que tener la capacidad y la potestad de poner, porque si no nos vamos a quedar con un techo imposible de romper por más esfuerzo que se haga desde lo privado. José, para agregar y sumándome pues a los mensajes de Daniel y de Gabriel, una frase: más conocimiento, mejor perfilación de riesgo. Sencillo. O sea, en la medida en que las entidades financieras podamos conocer a partir de datos financieros y no financieros más a nuestros usuarios, más a nuestros clientes, mejor perfilamiento de riesgo vamos a tener, y más inclusión vía crédito va a existir. Digamos, siguiendo con eso que ustedes mencionan y dándole un poco la vuelta al enfoque, ya entendemos cómo se puede hacer esta parte, pero ¿y cómo hacemos para que sean los usuarios o los usuarios finales puedan entender cuáles van a ser los beneficios que trae el Open Banking? ¿Cómo hacemos ese proceso de educación del usuario final que es tan importante en este nuevo contexto de Open Banking y que seguro será quien catapulte el éxito del modelo? Luis. José, tocas un punto neurálgico en la medida en que conversaba aquí con colegas de Brasil y me decían: sí, de cara al mundo somos supremamente avanzados en Open Banking, el tema de PIX, pagos cuenta a cuenta, compartir datos, pero cuando hacen doble clic, me decía pues un talento local, yo me atrevería a decir que el 80% de las personas en Brasil no saben qué es el Open Banking. Me sorprendió esa cifra. Puede que no tenga un fundamento técnico para decir el 80%, pero el mensaje de fondo es: la gran mayoría de personas no saben para qué compartir sus datos y cuáles son los beneficios de compartir sus datos. Entonces, el mensaje para la industria, para mis colegas, para el Colombia FinTech, para el Estado, para todos es: de igual manera, y para el regulador, de igual manera que tenemos que hacer un esfuerzo técnico, también tenemos que hacer un esfuerzo en educación, para que la población entienda el beneficio, la responsabilidad de con quién compartir los datos, la seguridad que ello implica, los riesgos que ello implica. Entonces el esfuerzo también tiene que ser conjunto para que de alguna manera la comunicación, los beneficios y el fondo del Open Banking lo entienda una persona del día a día que no tenga cercanía con el sistema financiero y pueda saber que compartir sus datos de manera responsable puede generar una mayor inclusión vía crédito. Acá hay un ejemplo también para hablar del contexto brasilero, ya que nos tenemos la fortuna y agradeciendo de nuevo a Sensedia de reunirnos en este territorio, pero hay un ejemplo yo creo que del cual los colombianos tenemos que ser muy conscientes, y es como si nosotros vemos por ejemplo toda la transición del modelo de los buros de créditos en Brasil. Hay una lección importantísima por aprender en el camino que tenemos que recorrer en Open Banking en Colombia. Entonces, en Brasil hace unos años los buros de crédito solo manejaban información negativa.
y eso, digamos, pues por supuesto trajo sus estigmas, etcétera, pero hace aproximadamente 3 a 5 años empezaron a manejar información positiva a la gente y un reto de comunicación, pues teniendo leyes de protección de datos, etcétera, de pedirle a los clientes que les dieran la información positiva, es decir, que les dieran autorización para hacer un manejo de la información positiva, y eso probó ser un problema inmenso, tanto así que tuvo que dar un cambio de legislación para que en vez de que fuera un opt-in, de que las personas escogieran dar su información positiva, era tanto el beneficio que el Estado brasileño tuvo que hacerlo, invertirlo a que fuera un opt-out y por casi que default todos estuvieran incluidos, toda la información buena estuviera incluida. Ese es un reto que nosotros vamos a enfrentar, ¿no? La gente no veía, esto es un tema muy complejo, es un tema que puede entenderse de nicho y usualmente los temas que son complejos de nicho y de expertos son temas de una inmensa antipatía y de una inmensa exclusión en materia de comunicación para los más vulnerables, que van a ser quienes más beneficios reciban de estos cambios. Entonces, viendo todo eso, tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por hablar de manera conjunta entre todo el ecosistema, academia, Estado, fintechs, bancos, entidades financieras, corporaciones de crédito, todos al unísono, hablando de los beneficios, de cómo esto genera de verdad ese bienestar y cómo el bienestar va a ser muy tangible para las personas con toda esta agregación de datos. Y tiene que haber, digamos, inversión muy dura en comunicación, unos esfuerzos inmensos entre todos. Entonces yo creo que los retos los han vivido otros países y nosotros tenemos que aprender de ese camino ya labrado por otros países y entendiendo los retos, por ejemplo, como los presentaba Luis, de países que ya lo están haciendo bien y la gente no lo entiende. Entonces ojalá nosotros nos podamos adelantar a esa curva y poder liderar esa discusión desde mucho antes. José, yo con el ánimo de complementar y no redundar, creo que fundamentaría mi respuesta en 3 puntos. Una, cómo le hablamos sencillo al cliente. Digamos que en el ámbito de Open Finance pues solemos ser un poco sofisticados en la manera como nos comunicamos, pero creo que al cliente hay que traducirle eso en beneficios tangibles y hablarle mucho más simple. 2, es cómo cuidamos ese voto de confianza, pues que se llama el consentimiento del cliente para que podamos compartir los datos. Por mucho que lo logremos, que él sepa que es Open Finance, si nosotros cometemos un error en términos de seguridad, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque perderíamos la confianza del cliente. Entonces, a nivel industria, creo que hay mucha responsabilidad con ese consentimiento que el cliente a nosotros nos está entregando. Debemos ser bastante cuidadosos. ¿Y cómo logramos pues, transmitir todo eso que llamamos FAPI en la industria, pues, todo eso que llamamos OAuth 2.0 y que llamamos Open ID Connect, cómo lo traducimos a seguridad, a términos simples para el cliente? Creo que eso es un reto bastante grande que nosotros tenemos. Sí, creo que educación. De la mano de educación financiera, pues creo que debe ir también esos conceptos de por qué abrir los datos, por qué compartir los datos y cómo vamos a hacer un buen uso de ellos. Excelente, excelente. Muchas gracias por esto. Por favor, no me juzguen por lo que voy a hacer ahorita, pero aún estamos dando los primeros pasos en este contexto de Open Banking. Es claro que estamos enmarcados en una definición regulatoria, que estamos viendo ya los primeros pasos de los actores financieros, estamos viendo cómo incluso se están desarrollando algunos pilotos que les permitan interoperar y probar algunas de las características que tiene este nuevo contexto, pero me gustaría preguntarles un poquito sobre lo que sigue, sobre lo que podría pasar después del Open Finance, y estoy hablando principalmente de hablar de estándares regionales, cómo podríamos nosotros no solo aplicarle esto a un contexto Colombia, sino cómo podemos llevar esto a un contexto regional. Hace poco, Gabriel, tuviste la oportunidad de compartir panel con algunos otros líderes de fintechs y fue un tema que se tocó allí. Me gustaría que empezaras tú con esta respuesta. Claro, por favor. Cuando uno se sienta a mirar el contexto de Colombia, uno entiende que uno tiene un techo y que a cualquier empresa que venga a invertir en este país y cualquier fintech que se desarrolle en este país ya nace con un techo. Y es un techo también artificial, digamos, más político, ideológico, pero les decimos que en, digamos, cifras más, cifras menos, pueden acceder a un mercado de 50 millones de colombianos en su agregado. Y eso pues a la hora de que una empresa salga a conseguir inversión extranjera, pues tiene ese techo. Vemos que estamos desde Colombia Fintech y desde otros sectores impulsando unos cambios regulatorios inmensos, unos cambios regulatorios que además no son únicos al contexto colombiano. Y empezamos a conversar con la Asociación de Fintech de Chile, empezamos a hablar con la Asociación de Fintech de Perú, de México, de Brasil, y nos dimos cuenta pues que estamos viviendo momentos muy similares y que hemos enfrentado retos muy similares en el pasado que tenemos que ayudar, digamos, a superar. Y nos pusimos en un trabajo muy juicioso desde agosto del año pasado
de entendiendo que desde la Asociación Colombia FinTech teníamos una meta de incluir unos temas muy agresivos en materia de Open Data en el Plan Nacional de Desarrollo y que en agosto del año pasado con el nuevo gobierno había una posibilidad muy ambiciosa de lograrlo. Empezamos a hacer los brokers de esta discusión con las otras asociaciones de cómo podíamos lograr unos estándares para no ponerle un cap a una empresa en Colombia, a una empresa en Chile. El mercado chileno, por ejemplo, es más chiquito que el nuestro y ellos están ávidos de salir a buscar otros mercados, pero digamos, ha sido muy complejo, pues cómo nosotros podíamos evitar esa curva de aprendizaje y tener unos estándares homologables entre nosotros, cómo podíamos nosotros pasar de un mercado de 50 millones de personas a un mercado de cientos millones de personas para las empresas, digamos, que tienen presencia en esos segmentos. Y empezamos unas discusiones duras entre miembros de Colombia FinTech, digamos, no hay unos intereses iguales incluso entre nuestros miembros, pero logramos dentro de un trabajo muy sensible poner de acuerdo a los miembros de Colombia FinTech y después ponernos de acuerdo entre unos mínimos viables entre las asociaciones que representábamos esos países para presentar unos estándares interoperables entre los países que hoy en día componen la Alianza del Pacífico. Si nosotros vemos, por ejemplo, los retos que presenta la integración de las bolsas de esos mismos países, pues son los retos de los cuales nosotros tenemos que aprender. Una empresa, por ejemplo, que va a permitirle a millones de ciudadanos comprar y vender acciones con $10, cosa impensable hace un par de años. Pues se enfrenta a unos retos inmensos en las leyes de protección de datos que son distintas en Chile, en Perú, en Colombia y en México, y eso ha probado ser una barrera inmensa para que esas personas, para que esas empresas puedan presentar esas opciones a los consumidores colombianos. Entonces nosotros tenemos esa obligación de superar esas barreras si vamos a crear un nuevo estándar regulatorio, si vamos a crear un nuevo universo de reglas, ¿por qué no las creamos al unísono entre todos? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros ya logramos ponernos de acuerdo entre las asociaciones FinTech. ¿Cuál es el siguiente paso? Sentarnos con las asociaciones bancarias y ver si esto es un estándar mínimo viable con la banca tradicional. Y el siguiente paso es hablar con los reguladores. Nosotros ya avanzamos en una discusión con el regulador colombiano y esperamos, digamos, poder ponernos de acuerdo y sería una señal fantástica, primero de autorregulación entre la banca tradicional y las fintech, y segundo con el regulador, y después lograr integrar esto entre los distintos reguladores. Es un sueño que tenemos desde Colombia FinTech, es un sueño que queremos ofrecerle a los usuarios del sector financiero colombiano, a las empresas del sector financiero colombiano que puedan salir a interoperar sus servicios con ecosistemas muy competidos, pero a la vez muy similares al nuestro en la región. Yo creo que la naturaleza de la idea o la naturaleza de la iniciativa es ganadora, no solo para esto, sino para muchos temas de negocio, y es Latinoamérica, se tiene que ver como una región entera. Hace poco estaba visitando Singapur y otros países de Asia, y nos decían: ustedes en Latinoamérica tienen el potencial de que si son lo suficientemente organizados, si se ven como una región única, pueden ser una potencia mundial a nivel de negocios, ¿sí? Entonces, el número uno es la naturaleza de vernos como una región completa, es ganador. Ahora, ¿cuál sería mi observación? Y es una frase de la cual soy muy amigo, y es hacer lo básico bien. Y hacer lo básico bien es empezar bien desde Colombia, hacer las cosas básicas desde el modelo de Open Banking de Colombia, que los estándares funcionen, que apifiquemos los bancos, que aún estamos por llegar a ese nivel de apificación idónea. Entonces, una vez tengamos los países individualmente maduros, creo que sería ganador hacer un modelo a nivel Latinoamérica. Pero, repito, hacer lo básico bien a nivel Colombia, primero que todo. José, para complementar, creo que hay oportunidades bastante grandes en ciertas asimetrías que a nivel región existen. Creo que hay oportunidades en bancarización, en digitalización, y creo que iniciativas como estas nos podrían ayudar a intentar cerrar esas brechas. Entonces, considero que es una oportunidad bastante grande. Ahora, soy consciente y creo que aliento la competencia que puede desencadenar en competitividad. Es decir, recibir jugadores del exterior a nivel regional, pues de alguna manera pues puede cambiar la forma como hacemos las cosas, puede dinamizar la manera como desarrollamos los negocios, y en ese mismo orden de ideas, y pues creo que soy muy reincidente en este tema, el cliente sería el beneficiado y nosotros como región también seríamos beneficiados. Entonces, para mí es una
una iniciativa que tiene mucho sentido, pero también coincido con Luis, y es cómo lo vamos haciendo, o sea, de a pedacitos, cómo no nos vamos a correr sin saber caminar, por decirlo de alguna manera. Voy a aprovechar esa última frase que dijiste para volver a correr antes de caminar, pero hace parte del ejercicio del día de hoy. Una de las herramientas clave que vamos a tener como industria para poder seguir posicionando este nuevo contexto de Open Finance tendrá que ver con cómo involucramos otras industrias a que nos ayuden a llevar esto mucho más lejos que solo el sector financiero. ¿Cómo podemos hacer que ellas empiecen a escuchar, empiecen a aceptar y empiecen a asimilar lo que implicaría para ellas mismas y para todo el país el poder involucrarse en este tipo de iniciativas, Luis? Bueno, súper importante esa invitación, José. Recuerden que es Open Data y seamos súper insistentes en ese modelo en Colombia. No es Open Banking, no es Open Finance, es Open Data. Y es la única manera de revolucionar positivamente la industria financiera y el acceso al crédito en Colombia, ¿sí? Yo lo que invitaría a los colegas de las otras industrias es a que encontremos la manera de que sea una simbiosis, ¿sí? Donde sea un gana-gana, tanto para el sistema financiero como para el sector real, retail y para el cliente. Esa triada, incluso la academia también se puede ver muy beneficiada desde ese punto de vista. En la medida en que encontremos casos de uso, en la medida en que encontremos valor todos y que sea un gana-gana, lo vamos a hacer sostenible. Y estoy seguro de que como está esbozada la regulación, lo vamos a lograr. Perdón, me distraje un segundo en un convenio que tenemos. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, mira, yo creo que lo importante al final es que entendamos que esto no solo se trata de la industria financiera. 100%, perdón. Ese es uno de los retos más grandes, es esa transición de cómo opera una empresa en un contexto distinto. Y yo creo que acá hay dos ejemplos del sector tradicional fantásticos. Desde tener un laboratorio digital o tener, digamos, como ese mindset distinto desde una empresa es algo que no es usual, ¿sí? Ver personas como estos dos caballeros en ese escenario reinventándose una empresa desde adentro no es fácil tenerlo y hace parte de una cultura organizacional que no es muy común. Si nosotros sacamos esto del sector financiero, se vuelve aún menos común, ¿no? Entonces, un modelo como el de las telecomunicaciones es un modelo que, esto por supuesto solo lo puedo decir yo en esta mesa, pero es un modelo que no es muy competido, es un modelo que no ha sufrido mucha transformación en los últimos años, ¿sí? Y yo creo que eso hace que sea, digamos, un modelo complejo. Y si nos damos una capa adicional, la prestación de servicios públicos, un modelo hiperregulado, cero incentivo para competir, es aún más complejo. Y yo creo que traer ese mindset del sector financiero innovador y disruptivo con laboratorios digitales o intraemprendedores. Yo, por ejemplo, a Bancolombia le tengo 3 afiliaciones dentro de Colombia FinTech. Cada vez que se inventa una cosa nueva, nos mandan una empresa nueva. Ahorita hace nada entró Wompi. Cada vez que se inventa una idea nueva, nos lo mandan y ahí se empapan y escuchan y aprenden de allá y de acá, etc. Entonces, yo creo que lo primero es traerlos a ellos a ese ecosistema emprendedor. Y esto podría hacerse por las buenas, es decir, por un acto voluntario de estas empresas, o por las malas, por un cambio regulatorio que los obligue, que ya tenemos todos en el radar, que es lo que está ocurriendo. Entonces, aún hay resistencia al cambio, y esa resistencia es normal, un cambio de paradigma tan grande. Entonces, serán las discusiones que desde Colombia FinTech nosotros estamos dispuestos a tener en nuestro evento a finales de septiembre. Vamos a tener miembros de estas industrias un poco, no solo para que conozcan, sino para generar esas discusiones incómodas con los jugadores incumbentes de otras industrias, para que ellos puedan ver el beneficio de lo que está ocurriendo y ya un poco entrar en ese mindset innovador que se ha vuelto mucho más común en el sector financiero. Listo, por mi parte sumaría que yo creo que el sistema financiero no es autosuficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. Pues, los clientes no tienen la necesidad de crédito per se. Los clientes tienen necesidad de vivienda, necesidad de vehículo, necesidad de educación y entre otros. En ese mismo orden de ideas, se requiere integrar las capacidades de esas industrias para precisamente poder satisfacer esas necesidades. Entonces, creo que es fundamental, creo que solo no lo vamos a lograr, y si no llegamos a Open Data, como decía
Luis hace un momento, pues nos vamos a quedar a la mitad del camino, no vamos a poder explorar todo el potencial y creo que el concepto no va a tener el boom que esperamos. Entonces, pues creo que es el momento para hacerle la invitación a diferentes industrias de que empecemos a profundizar, empecemos a conocer y empecemos a testear. Yo creo que también es de empezar a probar qué es lo que se puede hacer desde la dimensión de partners para lograr implementaciones de casos de uso interesantes de Open Data. Señores, muchas gracias por esa última respuesta y para cerrar me gustaría que cada uno de ustedes hiciera un pequeño resumen de lo que va a pasar, de este nuevo contexto y de hecho aprovechar para dejarle un mensaje a todas las otras instituciones del sector financiero que los están escuchando y a todas las otras empresas que están relacionadas con el tema de Open Data y que se están inspirando con base en lo que ustedes nos están compartiendo hoy. Yo quisiera cerrar con una frase y es: trabajemos juntos. Trabajemos juntos la academia, trabajemos juntos las fintechs, trabajemos juntos el sector real, el Estado. Si trabajamos juntos, cumplimos ese propósito de desarrollar una sociedad sostenible, cumplimos ese propósito de llevar a Colombia a un siguiente nivel, de que el 85% de los pagos no sean en efectivo, de que tengamos más acceso a inclusión financiera. Y no es solo tener una cuenta de ahorros activa, es profundizar, es tener crédito. Y si trabajamos juntos con un mismo propósito, créanme que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica vamos a tener una mejor región. Yo creo que competir va a traer bienestar. Llegó, digamos, una época distinta y donde del trabajo conjunto, de la cooperación, de la competencia, va a salir un sistema financiero de los siguientes siglos que va a generar mucho bienestar. Yo creo, José, que por mi parte creo que es la finalización de una era de imperios y el inicio de una era de alianzas, como para resumírtelo en una oración. Y necesitamos los unos de los otros para poder co-crear y para al final cumplir ese propósito que desde mi perspectiva es tan bonito de la banca y es cómo generamos inclusión y cómo mejoramos la calidad de vida de los colombianos o incluso pues podemos hablar a nivel Latinoamérica de los latinoamericanos. Señores, no me queda más que agradecerles, no solo por estar en esta primera edición del podcast de Experience Talks de Sensedia, sino además por haber aceptado la invitación de participar en el APIX 2023. Creo que el estar en este marco internacional también pone a Colombia en una posición interesante, que empiecen a ver lo que está pasando, que empiecen a ver la relación que hay entre el regulador y las entidades financieras y ver cómo nos podemos volver paso a paso y haciendo las cosas bien en una referencia para el resto de mercados de la región. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos para una siguiente edición, ojalá con estos mismos actores muy pronto en Experience Talks Sensidia. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.